Vamos a arrancar a grabar. Vamos a hacer la solución del ejercicio 8, ¿les parece? Solo para que consten actas. Fíjense cómo la moví. Entonces tenía tres espacios. Uno eran las rayitas así, centradas en 1 sobre n, 1 sobre 2, 1 sobre 3, no sé qué, piqui. Pa. Lo voy a dejar hacer bien, no voy a hacer desprolijo acá. Tipo 1, 1/2, 1/3, 1/4. Tenían todo este espacio. Después, este era x1 si quieren. Después para x2 le agregaban la rayita 0 por intervalo. Entonces si quieren, esta rayita es x2 menos x1. Y para x3 le agregaban la rayita abajo. Entonces si quieren, esta rayita era x3 menos x2. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a hacer la primera parte. Vamos a ver cuáles son las componentes conexas de cada uno de estos espacios. ¿Ok? Vamos a ver parte 1. Componentes conexos. Bueno, vamos a hacerlo medio rapidito. Si tienen dudas me dicen. Entonces, suponete que tengo, yo qué sé, 1 sobre nt en mi espacio x1, ¿no? Entonces hay un candidato natural para componente conexa, que ¿cuál es? Todo el segmento. Claro, exacto. Todo eso. Le voy a poner así la componente conexa, está como si fuera la clase de la relación de equivalencia estar en un mismo conjunto conexo. ¿Okay? Le voy a llamar así. Entonces saben que el segmento 1 sobre n por 0,1, esto está contenido en la componente conexa seguro, porque el loco este es conexo y está metido en tu espacio. ¿Okay? Entonces seguro lo tenés contenido en la componente conexa. Ahora, hay una observación que pueden hacer. Es que si tienen un conjunto, en este caso, lo que quiero decir es que basta ver que 1 sobre n por 0,1 es abierto y cerrado. Porque si ven que es abierto y cerrado, por conexión de la componente conexa, tiene que ser todo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ven esta simplificación? Está abierto y cerrado con la topología relativa de x1, ¿no? Obviamente. Ahora, yo digo, cerrado ya es porque era un cerrado en R2. ¿Okay? El intervalo 1 sobre n por 0,1 ya es cerrado en 0,2. Ya era cerrado en 0,2. En R2. Ahora hay que chequear que es abierto. ¿Okay? Estoy viendo las de x1 por las dudas, ¿no? Porque después en x2 va a haber que hacer una pequeña acotación. Vamos a chequear que es abierto, pero esto es fácil porque fíjate, o sea, tomate. ¿Qué pasa? Sí, te elegís cualquier punto del segmentito y es como que intuitivo de ver. Claro, Iván, pero mismo pueden ver que todo el segmento 1 sobre n por 0,1 es abierto porque, fíjate, te puedes crear un abierto que es así. O sea, ¿qué es este abierto? Vamos a escribirlo un poquito más formalote, ¿no? O sea, tienen que... Esta distancia entre un loco y el siguiente, ¿cuánto mide? Mide 1 sobre n más 1. Llámale esto d, ¿no? Digo que d
es 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. O sea, ¿cuánto es esto? Es 1 sobre n por n menos 1. No importa. ¿Okay? Es algo. Esto es la distancia de roja. Ahora, tomate un delta. Un delta que sea más chico que la distancia de esta sobre 2. Entonces, ¿qué pasa si te tomas la bola centrada en el conjunto? Bueno, capaz que voy a introducir notación porque capaz que esto no lo vieron en el teórico, pero se las introduzco ahora. Me tomo delta menor que la distancia entre estos dos locos sobre 2. ¿Okay? Ahora, ¿saben cómo se define este coso? Es el entorno de 1 sobre n por 0,1 de radio delta. ¿Definieron esto? Capaz que con un n de neighborhood. ¿Así? ¿Se definieron esto? Claro, o sea, en Bueno, esencia lo que hay que hacer es tipo, qué sé yo, agarrar un montón de bolas, ¿no? Agarrar un montón de bolas centradas en en algún punto del segmento y cuyo radio sea menor a la distancia del siguiente segmento, Claro. ¿no? Y entonces uno todo, eso es un abierto en Rn, lo intersecto con x1 y por lo tanto cada segmento es un abierto. Exacto. Lo que lo quería hacer con esta notación para que se acostumbraran a esta, está buena esta notación, significa que es un entorno de radio delta del segmento, es la unión de todos los puntos del conjunto, de, como dijo Tayel, de la bola, del centro de X y radio delta. ¿Okay? Entonces, fíjense, si delta se lo toma más chico que siendo la distancia de un segmento al siguiente, entonces este es un abierto de R2 que contiene a 1 sobre n por 0,1, pero no contiene a ningún otro. ¿Ok? Porque fíjate, el otro está más lejos todavía. El otro está tipo a 1 sobre n por n menos 1, que es más grande. ¿Ok? Entonces, fíjate, con la topología, entonces, los abiertos de la topología relativa son las intersecciones de los abiertos con el conjunto, ¿no? Pero 1 sobre n por 0,1, la intersección de este entorno con 1 sobre n por 0,1 es justamente 1 sobre n por 0,1. Entonces, es abierto en la topología relativa. ¿Ok? Entonces, chequeé que es abierto. Soy abierto y cerrado, estoy en la componente conexa, entonces tengo que ser toda la componente conexa. ¿Ok? bien. Entonces acá chequeamos que la componente conexa de 1 sobre nt es 1 sobre n por 0,1. ¿Está? Entonces vamos a ver el caso de X2, que es un poquito distinto, pero no tan distinto. Un caso de X2. Acá hay que tomar por separado el caso de 0 por intervalo. Porque yo les pregunto, yo acá tengo que 1 sobre n por 0,1 es un abierto, eso lo pude probar. Pero yo les pregunto, 0 por 0,1, ¿les parece que es un abierto? Que en realidad puede ser que no. En realidad no, porque tipo, cuando tú haces lo mismo, o sea, haces el mismo truco de agarrar todas las bolas centradas en algún punto del segmento 0 y lo cortas con X2, eso te van a quedar puntos de los otros segmentos, porque el segmento 0 son los puntos de acumulación. Claro, exacto. Entonces el mismo argumento no sirve, porque fíjense que esta topología relativa, cualquier entornito de acá va a tener un montón de rayitas, no las puedo separar. En este caso sí, porque de alguna forma cada raya de las dos consecutivas están a una distancia finita, discreta, que puedo controlar. ¿Ok? Pero en el caso del 0 no puedo controlarlo, porque tengo cosas arbitrariamente a 1 sobre n, para todo n. ¿Ok?
Entonces, como dijo Tayet, de hecho, si el 0 por el intervalo fuera un abierto, esencialmente te está diciendo que topológicamente, si pudieras separar el 0 del resto, tendrías que ser tipo homeomorfo a numerables rayitas separadas, digamos. ¿Okay? Esa es la intuición, si quieren. Pero no importa, olvídense de eso. Entonces no podemos hacer el mismo argumento, pero casi, digamos. O sea, casi porque, fíjate, o sea, tomate. Entonces vamos a ver, de nuevo, quiero ver la componente conexa de 0 con t, ¿no? Yo sé que automáticamente tengo contenido el 0 por 0,1. ¿Okay? Entonces quiero ver que esos son todos, digamos. ¿Okay? Pero ahora, suponete que, vamos a ver que si un punto no está en 0,01, no está en la componente conexa. ¿Okay? Entonces, si 1 sobre n, t, no está en 0 por 0,1, o sea que n es distinto de... Bueno, nada, que n es no trivial, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, fíjate, 1 sobre n. Estamos suponiendo por absurdo, si quieren, ¿no? Entonces, 1 sobre n por 0,1. O sea, suponete que no está acá, pero sí está en la componente conexa. Eso quiero decir. Pero, 1 sobre nt... Ah, qué pelotudo. Bueno, sí, la clase de 1 sobre nt es la clase de esto, no importa. Está en la clase de 0t. ¿Ok? O sea, estoy suponiendo por absurdo que no estoy en el intervalo, pero sí estoy en la clase del otro. Entonces, ¿qué pasa? Pero si tengo un punto en una componente conexa, entonces toda la componente conexa del punto está metido en 0t. ¿Okay? Entonces, si este punto está en la componente conexa, entonces 1 sobre n por 0t está contenido en la clase de 0t. ¿Okay? Esto es porque la relación esta es de equivalencia. Entonces, si tengo un punto y tengo todos los equivalentes, tengo todos los equivalentes metidos adentro. ¿Okay? Perdón, 0,1. Estoy chueco hoy. 0,1. Bien, pero entonces fíjate, este es abierto y cerrado. Por lo que vimos antes. Entonces tiene que ser toda la clase 0t. Tiene que ser toda la clase. Y esto es absurdo. ¿Eso por qué es? ¿Perdón? ¿Eso por qué es? De que si es abierto o cerrado tiene que ser toda la clase. Porque la componente conexa a un punto es conexa. Entonces, si tenés un abierto y cerrado no trivial, tiene que ser todo. Ah, claro, está ¿Okay? perfecto. Entonces, si tenés 1 sobre n por 0,1 metido en 0t, tiene que ser toda, pero fíjate que ni siquiera tenés a 0t en 1 sobre n por 0,1. Y esto es absurdo. ¿Okay? Esa es una forma de verlo, capaz que hay más, seguro que hay más, pueden decir. Lo que no pueden hacer, que vi por ahí, igual algunos le puse bien porque el argumento no necesariamente probaban eso, probaban otra cosa. Lo que no pueden decir es que lo que tenían que probar es que 0, la no prueba, o el no argumento, es que 0 por 0,1 unión un punto de afuera no puede ser conexo. Esto está mal, acá no estás probando que P no está en la componente conexa. ¿Ok? Porque te pongo un ejemplo. Digo esto, no sé si ustedes cometieron este error, pero lo vi varias veces y lo pongo para YouTube, digamos. Pero este es un no ejemplo, porque fíjate, pensá que estás en el círculo es conexo, y digamos, suponete que tengo esto que está metido en la componente conexa, y por este argumento digo, bueno, este punto no está en la componente conexa de cualquier punto de este intervalo,
Porque este abierto más este punto no es conexo. Sí, eso es obvio, pero sin embargo están en la misma componente conexa. ¿Ok? Entonces, este argumento, que lo vi varias veces, no te está diciendo que esta no es una forma de probar que P no está en la componente conexa. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Porque si no, por ese argumento estás probando que el círculo es disconexo. Que no es verdad. Por ejemplo. ¿Ok? Está. Entonces pongo esta no prueba, la dejo acá entre paréntesis, todos olvidémonos de ella. Esto está mal. Está, ok, pero entendieron el argumento que era un poquito distinto que el argumento de X1. Pelito, igual creo que en general estuvo bastante bien. ¿Está bien? Sí. Ok. Está. Entonces ahora vamos a ver el caso de X3. El caso de X3 era el caso más fácil porque quedaba conexo por caminos. ¿Ok? Caso de X3. Bueno, acá le agregaban el pelito abajo. Le tenían no sé qué. Y le agregaban el... Sí, decime. ¿Alguien habló? Ah, sí, iba a decir que tipo como es conexo por caminos, es conexo. Claro. Entonces tienen Bastante. que... Conexo por caminos implica conexo. CC implica C. Conexo por caminos. Y este es conexo. Ok, entonces el caso de X3, ¿cómo hacen? Bueno, se agarran un punto random, bajan por el intervalo hasta la base, se agarran otro punto random, bajan por el intervalo hasta la base y lo juntan acá. Si quieren, ¿cómo escriben esto? Bueno, hay una forma elegante de hacerlo que capaz que se las cuento para que quede para la posteridad, por si en algún momento tienen que hacer estas cosas, ¿ok? Hay una forma elegante de hacerlos que es la siguiente. Si ustedes tienen dos caminos, ya les estoy metiendo cosas de topología algebraica en la cabeza. No solo notación, no les voy a contar nada extraño. Si ustedes tienen dos caminos, alfa de 0,1 en X y beta de 0,1 en X, ¿no? Dos caminos cualquiera, hay una cosa que se llama la concatenación. ¿Qué es hacer esto? Es hacer, suponete que alfa va para acá y beta, yo qué sé, puede hacer cualquier... necesitan esta condición, que donde termina alfa es donde empieza beta. ¿Okay? Ah, ¿vas a hacer lo del producto de caminos? Claro, hay una cosa, se los cuento solo para que quede más Claro. elegante escribir esto, ¿ok? Pero hay una cosa que es concatenar estos caminos, porque fíjate, este cacho corresponde a alfa y el otro cacho corresponde a beta. Entonces siempre puedo definir una cosa que es hacer alfa concatenado con beta, que es simplemente la curva que recorres alfa y después recorres beta. ¿Ok? Es una chotada. Pero se denota así, esta curva, la concatenación se denota así, es alfa.beta, que de nuevo va de 0 a 1 en X, y se define como alfa.beta de t, fíjate, es a ver si me sale esto, es alfa de 2t, si t está en 0 un medio, fíjate que como la quiero meter toda en 0,1, en el tiempo 0 un medio tengo que recorrer todo alfa, pero entonces lo corrijo reparametrizando acá. Y beta tiene que correr a 2 menos 2t. 2 menos 2T. Cuando t está en un medio, a ver, vamos a pensar, pero creo que sí. Porque fíjate, cuando t es un medio, estos dos, 2t menos 1. Sí, perdón. Exacto, 2T menos 1. Ahí va. 2t menos 1, que fíjate que cuando t es un medio, esto es 0, entonces arrancás en beta 0. Y cuando t es 1, esto es 1 y terminas en beta 1. Ok, esto está bien. Ok. Entonces esta operación está buenísima porque, digamos, suponete que quiero escribir ahora este camino, ¿no? El camino este que puse acá. Bueno, pero este camino, el primero es fácil de escribir, el segundo es fácil de escribir y el tercero es fácil de escribir.
Entonces, ¿qué hago? Los concateno. Llámale yo qué sé, alfa, beta y gamma. Y el camino que vas a querer es alfa.beta.gamma. ¿Okay? Y cada camino de esto es rechoto, porque simplemente agarrás un punto 1 sobre n, t y lo mandás de t a 0, digamos, por una combinación convexa, por ejemplo. Puedes hacer 1 menos st más nada. Si haces 1 menos st y varias s, ese es un camino que te lleva al punto 1 sobre nt al 0. ¿Okay? Nada, quería contarles esto porque me parece que queda más elegante escribir las cosas. ¿Okay? ¿Pregunta de esto? Siempre que tengamos un espacio y nos pidan probar qué es con eso por caminos, tenemos que especificar sí o sí el camino. Sí, tienen que agarrar 2 puntos aleatorios y ver cómo los conectan. Sí. Está. Sí, en este caso, bueno, si quieren puede ser más específico. Por ejemplo, el alfa de S, si arrancan, por ejemplo. Sí, yo qué sé, 1 sobre n. Bueno, la primera coordenada no importa, voy a ponerle ST. Quieren conectar ST con S'T', ¿ok? Entonces, el primer camino, el alfa, 0,1 en x3, va a ser alfa de S siendo S de nuevo. Díganme otra letra. ¿Qué letra les gusta para parametrizar curvas? Q. S. Ok. ¿Qué? A ver, yo qué sé. Para mí Q está bien, no sé. Pero tal. Q. No. Q son puntos en una variedad. Bueno, no importa. Vamos a No ponerle Q. sé. Y re poco serio. Poco serio, Q, sí, Q no. es tipo. Q se usa igual a veces para parámetros en física, pero se usa. Sí, pero los físicos tienen las peores notaciones de la historia de la humanidad. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Alfa Q es nada, como es que dejamos la primera coordenada fija y hacemos 1 menos Q por T. ¿Okay? Entonces, beta, que es el camino abajo, fíjate, tienen que arrancar en S0 y terminar en S'0. Entonces vamos a hacer que esto sea 1 menos Q por S más Q por S', 0. ¿Ok? La combinación convexa siempre es el candidato obvio a estas cosas. ¿Ok? La combinación convexa es una cosa que arranca en el punto que está multiplicado a 1 menos Q y termina en el punto que está multiplicado a Q. ¿Ok? Siempre, típico forma de hacer caminos, combinación convexa. Pero igual con la concatenación, con el producto de caminos queda re elegante. Claro, Porque porque... uno puede Sí, decir que cada segmento es conexo por caminos, entonces lo que haces es concatenar los distintos caminos posibles. claro, exacto. Porque escribir esto que escribí, capaz que puede ser medio feo. Hay gente que lo escribió, o sea, se puede escribir, pero puede ser medio una porquería. Pero ahora solo tengo que escribir alfa.beta.gamma. Está. Feliz cumpleaños. ¿Ok? Terminaste. ¿Ok? De gamma lo mismo, ¿no? A ver, gamma de 0,1. Vamos a hacerlo solo porque. No sé. Tiene que arrancar en S'0 y terminar en. Bueno, hay una forma más elegante de hacer esto, porque si querés ver que esto es conexo por caminos. Vamos a ver que hay una única componente conexa por caminos. Acá vimos con alfa y con beta, vimos que cualquier pelito está en la componente conexa por caminos de cualquier punto de abajo. Pero los puntos de abajo están todos en la misma componente conexa por caminos. Y como las relaciones de equivalencia, todos están en la misma componente conexa por caminos. Esa es otra forma de verlo, que es más barata. ¿Okay? Porque me voló a escribir gamma. Pero otra forma de verlo es eso. Ok. Perdonen que demoré pila de tiempo, pero no sé. La vi. Vamos a hacer la parte 2.
Entonces, ¿quién es conexo? Bueno, es fácil. X1 no es conexo. X1 y X2 no es conexo porque tiene una componente conexa que no es todo. Entonces ya lo vi. X3 sí. ¿Cómo, perdón? X3 sí. Después X1 y X2 no son conexos por caminos. Ahí va. X3 sí. Y de hecho, estos dos no conexo por caminos. Entonces, de hecho, probamos conexo por caminos. ¿Ok? Está, ok. Entonces, ¿qué falta? Está buenísimo. Ahora hay que ver localmente conexo. ¿Ok? Está. Entonces, ¿cuál es localmente conexo? X1 es localmente conexo, los otros no. Ahí va, exacto. X1 localmente conexo. Y X2, X3 no. ¿Por qué es esto? Porque te agarras. X1 es el que no tiene el punto límite, digamos. Entonces, estos dijimos que lo podíamos separar. Entonces, si yo me tomo un rectangulito, si quieren, tómense una base de la topología producto, porque esto también es base de R2. ¿Okay? Tomate un rectangulito así y lo intersectás con el intervalo y obtenés un intervalo. ¿Okay? O sea, me agarro 1 sobre nt. Entonces, hay una cosa que sería un entorno a esto, es 1 sobre ns, tal que t menos s menor que 1 sobre epsilon. ¿Okay? Te podría tomar la bola también, ¿no? Sí, te puedes tomar la bola. Sí, exacto. Cualquier cosa. Una bola, una unión de bolas, tipo lo que quieras. Pero siempre se puede encontrar. Lo que me importa el rectangulito por una cuestión de un argumento que queda un pelín más elegante, no, tampoco mucho más elegante. Pero está. No, a ver. No, no sé, no queda nada más elegante. Digo, bueno, sí, queda más elegante. Está, entonces esto te dice que X1 es localmente conexo. La prueba es esto, que agarran cualquier rectangulito, bola o lo que sea y lo cortan y tienen un intervalo. Y pueden separar uno del otro porque, como dijimos, como que cada uno está a distancia, tiene un gap ahí entre uno y otro que no lo podemos juntar. Está, pero X2 y X3 no, porque le metí la barrita que no puede separar de ninguna otra barrita. Entonces, fíjate. Claro, todo entorno de los puntos del segmento 0 va a cortar con otro segmento que es otra componente conexa. Claro, exacto. Entonces ahí cualquier base de entornos va a contener a algún entorno de los otros segmentos. Claro. Pero acá fíjate, además, tomate cualquier entorno de 0 por intervalo. ¿Okay? Tomate un entorno, este entorno U. Pero ahora, ¿qué pasa cuando veo U inter X2? O X3 es lo mismo, porque fíjate que este punto, cuando le agrego la rayita abajo, no es lo mismo. O sea, en el origen no va a ser lo mismo. Ahí sí, en el origen sí tiene una base de entorno, puede tener una base de entornos conexas si no estoy mal. Sí, en el origen vas a tener una base de entorno conexo. Pero para ver que no es localmente conexo, te basta ver que no sos en un punto. ¿Okay? Claro. Sí. Sí, en el origen vas a hacer pelitos así, todos conectados. Va a ser localmente conexo por camino, si querés, en el origen. ¿Ok? Pero fíjate, cuando le hago zoom a U, ¿qué espacio topológico estoy viendo de alguna manera? No entendí la pregunta igual. Claro, yo hago zoom a X2 y veo esto. Yo digo, pero esto, yo afirmo que este espacio, si intersecto con un rectángulo, es homeomorfo a X2. ¿Verdad? Porque, digamos, la altura acá varía, agarrate un homeomorfismo que te ajuste las alturas
capaz que la distancia entre estos locos, la razón en la que va decreciendo varía, pero esto es 1 sobre n, digamos. Puedes hacer un homeomorfismo explícito entre cualquier microimagen de estas y el X2 original. ¿Ok? Entonces, para cualquier entorno de estos cuadrados, U inter X2 es homeomorfo a X2. Pero X2 no es conexo. Y ya está. ¿Ok? Si quieren, este es homeomorfo al original gracias a una dilatación en el eje de las X y expandir en el eje de las Y. Ni siquiera tienen que decir quién es el homeomorfismo. Es obvio que eso es homeomorfo. ¿Okay? Pero les di cuenta de esa manera. Tienen este es homeomorfo a X2 para cualquier entorno. Entonces cualquier entorno no es conexo porque X2 no es conexo. ¿Ok? Sí. Y X3 lo mismo, porque X3 es el entorno de un punto de acá, es el mismo y X2 no es conexo, de nuevo. ¿Okay? Entonces estos locos no son localmente conexos. ¿Okay? No tienen una base de entornos conexos. ¿Qué me falta? Bueno, la frutillita de la torta era el punto 3, que era, no sé, más delicado si quieren. ¿Qué decía? Les cuento. Punto 3 es, ¿existe? Ya cuando les preguntan si algo existe, agárrense en tipo... Si dice existe, entonces no existe, ya está. Si eso existe, entonces no existe. No, bueno, esto depende, no es una regla general, pero... tienen que ver para cada XY si existe una función así, tal que f restricta a XY sea la identidad de XY, obviamente. O sea, es una función que... Esto Y es que lo que sea se llama continua. es un retracto. Se llama retracto. Y tiene que ser continua además, claro. Sí, continuo. Continuo. Para X1 y X2 se ve claramente que en realidad no, porque tipo 0,1 por 0,1 es conexo. Claro, exacto. Para X1 y X2, esto es fácil, porque F, vamos a ponerle I a cada uno de estos, ¿está? Vamos a ponerle F de I cuadrado, y el intervalo de I cuadrado es conexo, entonces esto es conexo. Entonces, F de I cuadrado, si querés, tiene que caer en una de las componentes conexas de X1 a X2, o sea, va a caer en una cosa de la forma S por intervalo. Pero esto es absurdo porque ya sabes que tenés que llegar a todas las rayitas porque querés que restricto a cada XY valga la identidad. Claro, es sobreyectiva. Claro, tiene que ser sobreyectiva, pero acá estás viendo que si fuera continua tiene que caer en una componente conexa y eso no puede ser porque entonces no No, es claro. sobreyectivo. Claro, ¿Ok? si la función es continua y puede ser, pero como es continua, f de i cuadrado tiene que ser conexo, pero f de i cuadrado es x sub 1 o sub 2, entonces está. Exacto. No puede ser. Exacto. ¿Ok? ¿Entendieron esto? Este era el caso más barato. El otro es un poco menos barato, pero no tanto menos barato. ¿Ok? Sí. Vamos a ver. Entonces yo digo que para X3 tampoco existe. Tampoco. Entonces, este era un poquito más delicado. La idea es esta, o sea, fíjate, vos a esto, a tu cuadradito bello, lo tenés que mandar a esta porquería, ¿ok? De forma que deje fijo cada una de estas rayas. Entonces yo te pregunto,
¿A dónde se mandan los puntos entre estas dos cuencas? O sea, hay un argumento, hay varios que lograron escribir un argumento con esta idea que me parece que está muy buena. Porque parece, fíjate, tenés como un tira y afloje, digamos. En algún punto, hay puntos de acá del medio que tienen que ir a este punto. Y hay puntos de acá del medio que tienen que ir a este punto. ¿Ok? Porque este va a y este otro va a este otro. Pero entonces, inevitablemente, adentro de este vas a necesitar puntos que vayan al medio, a un lugar que conecten esos dos puntos. ¿Me explico? Entonces, hay argumentos que se puede jugar acá. Yo voy a decir un argumento que me parece muy barato, pero hay otros argumentos que pueden jugar en romper la continuidad. ¿En qué pasa? Tipo, siempre tenés sucesiones que tiendan, por ejemplo, a este punto. Ah, bueno, esa era una buena manera de hacerla. No importa, capaz que después si quieren comento ese argumento. Pero hay una forma de hacer esto que, por este argumento siempre tenés puntos del medio que te terminan abajo, y yo afirmo que de hecho esto te da sucesiones que están lejos de la raya de abajo, pero que se mandan a cosas de abajo. ¿Okay? Entonces agarrate una sucesión que tiene un punto de acá. Este punto de acá se fija. Pero si tenés una sucesión que pega por acá, pero siempre va abajo, fíjate, el límite de esta sucesión tiene que converger a lo que vale la función f en este punto, pero f en este punto se fija. Sin embargo, la sucesión abajo viene todo por cero. Esa es una forma de romper la continuidad. ¿Okay? Voy a decir otro argumento igual, porque este es medio sketchy y capaz que toma un poquito más de trabajo decir. Claro, tipo, lo que se hace es evaluar la continuidad, por ejemplo, en el punto 0,1. Claro, o incluso no necesitas tanto, necesitas, ya te digo, ya con puntos que encuentres por acá arriba, lejos del intervalo, que se manden a este intervalito. ¿Okay? Eso lo obtenés porque... Bueno, vamos a hacer este argumento porque me gustó más. No sé, me gustó más. Entonces, fíjate, vamos a hacer dos argumentos. Vamos a arrancar con este. Entonces, tengo esta función que retrae el intervalo en esta porquería fijando todas las rayitas, ¿no? Ahora fíjate, suponete que sí, está bien. Vamos a hacerlo como dice el taller, vamos a hacerlo con este punto. Vamos a agarrarte el 0, 1. ¿Ok? Ahora fíjate, ¿qué pasa con este segmentito? El segmentito S, S1, este es el segmentito S, que va de S al S1, donde S varía entre 1 sobre n más 1 y 1 sobre n. ¿Okay? Ahora, este segmentito es un conexo y fija los extremos. La imagen de un conexo tiene que ser un conexo y tiene que arrancar acá y terminar acá. ¿Ok? De hecho, la imagen de un conexo por caminos es un conexo por caminos. Entonces, esta imagen puede ser muy fea, puede agarrar, puede subir, yo qué sé, puede dar un montón de vueltas. Pero lo que sí sé es que si tenés un camino que conecta a este punto y a este punto, tenés necesariamente que pasar por un punto acá. ¿Ok? ¿Entendieron esto? Claro, o sea, tipo, esa rayita roja que hiciste arriba tiene que ir a algún camino que conecte a esos dos puntos, porque en Exacto. esos dos puntos la función vale la identidad. Exacto. Fíjate que si este camino no pasara por este punto, ¿qué estás probando, digamos? Estás probando... Bueno, no, este camino pasa por este punto porque usás Bolzano, digamos, podés proyectar en la primera coordenada, entonces tenés un camino que arranca en este valor y termina en este valor, tiene que pasar por todos los valores del medio. ¿Okay? Por Bolzano nomás. Bolzano de R, ni siquiera el Bolzano de topología. Porque ves la función que te proyecta, digamos, que te ve la sombra de esto. O sea, proyectás esto con pi1, la proyección en la primera coordenada,
Y decís, si tengo una función que pasa por acá y pasa por acá, paso por todo lo del medio por Bolzano, por tener más valor medio. ¿Okay? Entonces la cuestión que probamos que existe Sn, que está en el intervalo 1 sobre n más 1, 1 sobre n, tal que que probé que f de Sn1, porque fíjate que este segmentito rojo es Sn1, tal que f de Sn1 es, yo qué sé, algo Sn. De hecho, podés ver que se fija, digamos, que lo deja fijo. Bueno, no importa, no necesito que se deje fijo. Que Sn1 sea Tn0, donde Tn nuevamente está en el intervalo 1 sobre n más 1, 1 sobre n. O sea que algún punto de acá arriba se manda a un punto de acá abajo. ¿Okay? Pero fíjate, Sn me lo elegí en el intervalo 1 sobre n más 1, 1 sobre n. Entonces, Sn tiende con n a ¿quién? ¿A quién tiene Sn? Tiende posta como sucesión en R. Tipo al punto, perdón, al cero, ¿no? Al cero, exacto. Porque Sn está entre 1 sobre n más 1 y 1 sobre n para todo n, o sea, tengo esto. Entonces cuando tiendo a n, Sn tiende a 0, por sándwich. ¿Ok? Entonces Sn tiende a 0 como sucesión. Y por lo tanto, Sn1 tiende a el 0, 1. ¿Ok? Pero f de Sn1 es Tn1, pero nuevamente Tn está en 1 sobre n más 1, 1 sobre n. Entonces Tn tiende a 0. Por lo tanto, f de Sn1 tiende al... Perdón, 0. Tn 0, porque está abajo. Pero entonces este f de Sn1 tiende al 0, 0. Estos puntos tienden al 0, 0. Pero por continuidad, f de Sn1 tiene que tender a f de 0, 1, que es 0, 1, que no es 0, 0. Tiki, absurdo. ¿Ok? Claro. Eso es apela directamente a todas las definiciones que vimos. Ahí va, exacto. Igual no era el argumento que le quería dar, pero me tentaron. Me parece que está bueno este argumento. Sí, está muy bueno. Lo que pasa es que yo por ejemplo, lo que hice fue evaluar la continuidad en 0,1 utilizando las bolas, o sea, usando la definición de continuidad en RN de toda la vida. En vez de usar entornos genéricos, usar las bolas. Ahí va, exacto. Esa es la otra definición que les quería contar. Este es el argumento 1, entonces argumento 2. Pero antes de hacer el argumento 2, ¿están todos de acuerdo con esto? O sea, Yo no entendí cómo definís el TN. O sea, porque sabes que f de SN1 va al sí, intervalo abajo. el TN es cualquiera, porque fíjate que si yo proyecto sé que el camino rojo que escribí acá, a ver, el camino rojo que escribí acá, sé que se manda a una cosa conexa por caminos. Pero además sé que el camino fija los extremos, ¿no? Entonces fijo este punto y fijo este punto. ¿Ok? Sí. Entonces fíjate, si tengo un camino que une estos dos puntos, yo lo que afirmo es que existe un punto del medio, le voy a poner verde para que se vea, existe un punto acá, que es el SN1, que se tiene que mandar a un punto de acá abajo, que le llamé TN0. ¿Ok? Ok.
¿Y por qué es eso? Si querés, podés concatenar este camino con la proyección en R. Porque fíjate que si proyectás a la primera coordenada, tenés una cosa continua que une este punto y este punto. Tenés una función continua que une estos dos puntos. Entonces pasa por todo lo del medio. Posiblemente antes, yo qué sé, se fue para atrás, volvió para adelante, hizo cualquier cosa. Pero seguro que si alcanzás estos dos puntos, alcanzás el intervalo del medio. Ahí va. ¿Okay? Y es cualquier TN que caiga en ese intervalito. 1 sobre n más 1, 1 sobre n. Me lo tomé ahí para asegurar que TN tiende a 0. ¿Okay? Ese es un argumento ahí. Que, no sé. Está bueno. ¿Más consultas de esto? Ahora vamos a hacer otro argumento que me parece que es más corto, pero me compra el corazón. Claro, o sea, el primer argumento está muy bueno de ver gráficamente, pero requiere más trabajo formal. Sí, requiere más trabajo. Sí, sin duda. Bueno, yo cuando hice topología algebraica por primera vez, yo la hice con el Gordo, que, no sé si, capaz que no lo conocen, pero el Gordo ahora mi tutor. La cuestión es que hay un teorema que hay que probar ahí que es... en espíritu es muy parecido a esto y claro, hay una prueba que es súper como elegante y yo me acuerdo que el Gordo había hecho una prueba que era como por estas líneas, así tomándose sucesiones y continuidad, entonces yo me obsesioné y había unos teoremas ahí que yo quería tirarlos de esta forma y me reacostumbré a este tipo de argumento, por eso se lo mostré porque me parece que está bueno. Es reapedal, digamos, es una forma reapedal de ver que algo no es continuo. Sí. Okay. Porque verdaderamente lo estás rompiendo, es tipo, bueno, pero esto se queda acá y que queda acá, pero entonces todo esto me lo tengo que tirar para abajo. O sea, Claro, en algún momento se te va a romper. Si agarras claro. un punto en medio, tipo, tienes que partirlo. Claro, exacto. Entonces, vamos a hacer el segundo argumento que les juro que es mucho más barato. Entonces, de nuevo, a ver, tomate esta cosa. Y tomate una cajita acá, tomate un entorno, en cualquiera, tomate un entorno acá, del 0,1. Yo me lo tomo a cúbico, pero si querés una bola o lo que sea. Entonces, fíjate, por continuidad, fíjate un entorno U, ¿no? Entonces, por continuidad, por continuidad en 0,1, por continuidad en 0,1 tiene que existir un entorno de 0,1 en I2, o sea, en el intervalo. A U le voy a llamar Podrías llamarlo prima, no sé. Porque sí, como es el de salida. Quiero distinguir los entornos de X2 con la topología relativa y los entornos de I2 con la topología usual. Entonces, quiero decir esto, sea U abierto de X3. ¿Ok? U es un abierto de X3. ¿Okay? O sea que es la intersección de un abierto de I2 con el conjunto X3. Entonces, pero por continuidad en 0,1 tiene que existir un entorno de 0,1 en el intervalo al cuadrado, o sea, un entorno posta cuadradito, digamos B, tal que f de B está contenido en U. ¿Okay? O sea, tengo un entorno posta, que le llamo B, tal que f de B va a U. ¿Ok? Esto es la definición de continuidad. ¿Se dan cuenta? Y es importante que ese U, tipo, no pase al 0 o que pase a imágenes tipo que estén más abajo, porque si no, tipo, te caen afuera. Claro, pero fíjate, acá es como que localizamos el argumento de X1 y X2, porque tenés que U no es conexo. Claro, uno es conexo. Uno es conexo.
pero B sí lo es. Pero sí, claro. Entonces FB está contenido en un intervalo de la forma, yo qué sé, S por T, o sea, lo voy a escribir así. Está contenido en un intervalito de la forma S por T, tal que T, yo qué sé, 1 menos epsilon menor que T, menor o igual que 1. ¿Ok? Una cosa así. En realidad eso da lo mismo. Más o menos. Pero creo. Claro, la Pero, cuestión es que, de nuevo, que B va a parar a un solo intervalito de estos. pero para dos, porque tipo. Claro, Porque V va a contener elementos de los otros intervalos. claro, Entonces, exacto. te van a caer en varios intervalos porque la función tiene que ser la identidad. Exacto. Pero B, intersección X3, tiene varias componentes conexas que se fijan. Entonces, absurdo, porque este argumento te dice que vas a parar a una de ellas. Una componente conexa, pero sin embargo llegás a varias componentes conexas, porque en cada componente que cortes son la identidad. ¿Ok? Entonces, este es, si ven, es el mismo argumento que hicimos para ver que x1 y x2 no tienen funciones continuas. Pero lo tuvimos que localizar de alguna manera. Dijimos, un entorno conexo B no se puede mandar a un entorno desconexo U. Está absurdo. ¿Ok? Sí, sí. Este es el argumento que originalmente les iba a dar. Me parece que es el argumento más Es que es el argumento que es formalmente más fácil de ver. claro. El otro es más fácil de ver gráficamente, pero requiere una construcción formal un poco más compleja. Sí. Sí. Para topología yo diría quédense con esto y el otro argumento está bueno porque no sé. Sí. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda de este argumento? ¿Algún comentario? ¿Algo que les moleste? Voy a tomar agua. Está. Bueno, en general les cuento, las retracciones es todo un mundo, digamos. Este es un ejemplo fácil de ver que no existe una retracción. Esto de que tienen una función que no existe una función del cuadrado en x y tal que f restricto a cada componente es la identidad, esto ya les dije se llaman retracciones y en general, digamos, es interesante ver cuando un espacio retrae en otro. Por ejemplo, algo que pueden ver, les tiro un ejemplo. Esto es un comentario, voy a delirar por 5 minutos, pero me va a llevar muy poco tiempo, ¿ok? Pero entonces comentario. Apagué el lapicito. ¿Alguien escuchó sobre el punto fijo de Brouwer? De Brouwer. ¿Cuál? Punto fijo de Brouwer. Ni idea. Hay muchos puntos fijos. No sé. Hay un teorema que se llama de punto fijo de Brouwer, bastante famoso, que dice lo siguiente: si tengo f del disco en el disco usual, del disco en el disco, continua, entonces tiene un punto fijo. Toma pa' vos. O sea, nada de contracción. O sea, ustedes vienen el punto fijo para contracciones, famoso, re útil. Pero Brouwer te dicen, dimensión 2, tengo una función del disco en el disco continua, pum, tiene un punto fijo. ¿Okay? P. Que hay veces que se le dice que si tenés una taza de café
y la arrancás a girar y tiene espumita, entonces eventualmente si freno, tipo, pongo a tiempo 1 y o sea, dejo la taza y la miro un segundo después, va a haber un punto que se quede fijo, por más que quede tipo toda, por más que esté toda girando, va a haber un punto de la taza que quede fijo. Este teorema, digo, en dinámica es re importante, es un despelote. Pero básicamente, si quieren, vemos por qué. Wow. Esto, perdónenme, a mí me gusta mucho la topología algebraica y Sí, está muy de más, te entiendo. me voy para ese lado. Pero este teorema es equivalente, pueden verlo, si quieren lo comentamos, si no quieren no. Esto es equivalente. O sea que probar uno es probar lo otro. A que no existe una retracción FR del disco en S1. ¿Qué es esto entonces? De nuevo, es una función R que va de D2 en S1, tal que R, restricto al círculo, es la identidad. O sea, no pueden tipo explotar el disco al círculo. O sea, tienen el disco relleno y lo quieren mandar al círculo fijando el... ¿Cómo es? Fijando el borde, no pueden hacerlo. Intuitivamente es fácil porque decís, claro, porque el disco no lo puedo pinchar, digamos. Para hacer esto continuamente tengo que explotar un punto del disco. ¿Ok? Bueno, Sí, claro. yo fallé rotundamente, y esto creo que es el argumento que había hecho el gordo en la clase cuando yo hice topología algebraica, de probar esto a mano, o sea, usando sucesiones, porque tipo, yo lo veo y me tengo fe para probar esto usando sucesiones. Porque, ¿qué decís? Tipo, bueno, hay puntos de por acá que se mandan por acá y hay puntos de por acá que se tienen que mandar por acá, yo qué sé. Como ese tipo de sucesiones que es agarrar. Pero esto es mucho más difícil. O sea, si lo hacen a mano es mucho más delicado que el otro argumento. Igual creo que hoy en día me tendría fe, pero no puedo improvisarla ni en pedo, pero capaz que me tengo fe para hacer esta prueba. Pero ya les digo, o sea, y si saben topología algebraica, después lo hacen haciendo cosas de grupo fundamental y lo que sea, y sale muy barato. Pero la cuestión es que no existe. O sea, estas retracciones no existen y probar que esta retracción existe no depende de argumentos solo de conexión. Depende de otro tipo de argumentos. Son preguntas no triviales, digamos. De hecho, bueno, no es tan no trivial. Hay condiciones que pueden ver cuando algo se retrae en otra cosa, pero tienen que hacer cosas de topología algebraica. ¿Ok? Solo un comentario. Parecía que está bueno. No sé si tienen dudas de la entrega o, no sé, el punto fijo bravo. ¿No? Si no, seguimos. Vamos a ver en lo que queda algo del práctico de completitud, ¿les parece? A ver. Nos endereza. Eva. ¿Bicharon algo de práctico? Sí, yo sí. ¿Sí? Más concretamente el ejercicio que hay que entregar, pero sí, o sea. Está ok. Yo también. ¿Tienen alguna duda? El ejercicio que hay que entregar es el 8. Entonces, Yo lo que tenía de duda de sí. ese ejercicio es si se puede afirmar que ese conjunto es cerrado. Porque si todo punto es de acumulación, entonces todo punto es igual a la... O sea, todo punto está en la clausura, entonces el conjunto sería igual a su clausura, ¿no? Bueno, fíjate que... Sí, está bien. Pero igual fíjate que tenés que ver el conjunto P como un espacio en sí mismo, ¿no? Entonces sí, si querés es cerrado, digamos. Pero
Pero Bien. porque ya te digo, dice un subconjunto P de un espacio topológico, eso es al pedo, digamos. Podés decir, la definición de perfecto no depende de que seas un subconjunto. Eso es porque está pensando en algo en particular. De hecho, ya vieron un conjunto perfecto. ¿Cuál es? Ah, bueno, está bien, porque... Sí, está bien. Cuando lo ves como subconjunto, sí, tenés razón, es cerrado, es cerrado. Porque lo tenés que ver como Bien. subconjunto. Yo estaba pensando en otra definición de perfecto. Pero, porque después puedes decir que un espacio métrico es perfecto si... A ver, sí, un espacio métrico es perfecto si la bola de cualquier punto sin el punto contiene a... Intersección. Claro, O sea, contiene elementos. la bola sin el punto interseccionado con el conjunto, distinto vacío. Exacto. Eso no necesitas que sea un subconjunto. Eso es lo que estaba pensando. Pero sí, tenés razón. Cuando lo ves como subconjunto tiene que ser cerrado. Sí, totalmente. Bien. Ahí va. Entonces, ¿qué espacio métrico perfecto conocen? ¿El cerrado 01? No puede ser. O... Claro. El cerrado 0,1 está bien porque agarrás un punto cualquiera. Y es un punto de acumulación, claro. Son puntos de acumulación. Concretamente la adherencia, si no estoy mal, es un... La adherencia de un conjunto cerrado. Eso es perfecto, además. Por la misma definición. La adherencia de un conjunto es perfecta. Ah, A ver. no, igual... no sé. Pero a mí me parece que sí. Sí, porque el A', digamos, lo definen así. Bueno, no. Porque capaz que cuando hacen A', capaz que hay puntos de A que no están en A'. ¿Me explico? O sea, porque ¿cómo se define A'? Es el conjunto de los puntos tal que cuando hacen la bola reducida intersecta A, pero capaz que A no está en A'. ¿Ok? Claro, claro. Pero sí, a ver, los reales es un ejemplo seguro. Los intervalos cerrados. Hay otro ejemplo quiero que me digan. Pero sí, los intervalos está perfecto, es un conjunto. ¿Puede ser el conjunto de Cantor igual? Exacto, el conjunto de Cantor. Eso es un conjunto perfecto. Eso es al que quería llegar. ¿Ok? Porque ven cualquier bola de cualquier punto. Y nada, como les vas sacando tercios, siempre vas a tener tercios arbitrariamente cerca, entonces tenés siempre elementos del conjunto de Cantor. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué tiene interesante ese conjunto? ¿Se acuerdan para qué mierda lo construyeron? ¿Lo construyeron? Sí, ¿no? O sea que tiene medida cero. Eso es lo más interesante que puedo ver, pero si no, tipo... No tiene. De hecho, no es verdad eso. ¿No tiene medida cero? No. Pero la medida no tiene. O sea, acá la topología y la medida son Sí, 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 bastante sí. disjuntos. Son bastante disjuntos. Se pueden hacer. Hay cosas que se llaman los Cantor gordo, que son Cantor de medida positiva. Pero digamos, la construcción es fácil. Simplemente. Pero digo, topológicamente, ¿por qué nos importan los conjuntos de Cantor? Esa pregunta sí. ¿Para qué lo construyeron en topología? Bueno, les cuento, porque son totalmente desconexos. Salud. Porque son totalmente desconexos, ¿ok? Ese es el tema. Es totalmente desconexo, pero al mismo tiempo, todos sus puntos son puntos de acumulación.
Eso es lo que hace especial al cantor. ¿Ok? De hecho, hay un teorema que, a ver, que no me voy a acordar, pero dice algo así, como que si sos un subconjunto perfecto y totalmente desconexo, entonces sos homeomorfo al conjunto de Cantor. ¿Ok? Hay un teorema de ese estilo, o sea, como que es el único conjunto totalmente desconexo y perfecto. Eso es un teorema. No sé, yo nunca lo había probado, creo que lo probaron en el curso del año pasado. No sé si sé cómo se prueba, pero está. ¿Entendieron más o menos por qué es importante el Cantor? Claro, Está. sí, Ok. sí, sí, sí. Imagino que cualquier, no sé, el conjunto de Cantor a la n también, ¿no? El conjunto de Cantor a la n. Sí, 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 todas esas cosas también. Sí, sí, Sí. exacto. Lo que es interesante porque se llama que tiene dimensión cero, digamos. Después hay otro mundo que es tipo, puedes hacer conjunto de Cantor por intervalo y ahí ya se te va el carajo, ahí ya tenés cosas más bizarras. Y en cuanto a la medida, puedes hacer cantors arbitrariamente gordos. O sea, para todo epsilon puedes hacerte un cantor de medida 1 menos epsilon. Y sin embargo, con respecto a la topología, sigue siendo nunca denso. Por eso no hay que confundirse cuando uno hace medida y topología al mismo tiempo. Nunca hay que confundirse conceptos topológicos con conceptos medibles. No, 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 claro, claro, claro. Yo decía tipo porque el conjunto de Cantor era tipo de... Porque yo había leído que el conjunto era de medida nula. El conjunto de Cantor de tercios es verdad. Pero lo El que de pasa es tercio, que sí. después pueden hacer este ejercicio, o sea, eso lo pueden hacer a mano. En cálculo 2 yo lo hice ejercicio. Sí. Pero digo, pueden hacer una construcción donde le sacan cachos de 1 sobre 2 a la n. O sea, en vez de sacarle un tercio en la mitad, le sacan tipo un medio, el medio del medio. Pero ahora en cada uno de los extremos le sacan un cuarto. Y después le sacan un octavo. Y le sacan Ah, claro. Esas exponencialmente. construcciones, claro, claro. Hay distintas maneras de construirlo, sí, sí. Exacto. Y ahí también, o sea, lo mismo, les da un conjunto totalmente desconexo, pero ahí la medida va a ser más chica. Cuando hacen la serie para chequear la medida, Claro, le no, voy quitando, tipo la medida va siendo 2 tercios a la n por cada iteración, y entonces como n tiende a infinito, claro, ese es el cantor usual, digamos. Sí, el Cantor usual del de toda la sí, vida, sí, sí, sí. sí. Ahí va, exacto. Cuando le sacás 2 tercios a la n te queda esa la cuenta. Pero digo, si le sacás exponencialmente más, siempre te queda una medida extra, digamos. Vale. Entonces, desde la topología, el conjunto es flaco porque es nunca denso, ¿ok? Pero desde el punto de vista de la medida puede ser positivo. Perdón. Solo quería darles el Cantor porque cuando uno piensa en espacios perfectos, piensa en el Cantor. ¿Ok? ¿Quieren hacer algo en los minutos que nos quedan? No sé si tienen alguna duda de esto de completitud. Yo tenía una duda sobre el 5, igual era un tema de notación. Tipo, R y C en Pero- negrita son los reales y los complejos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está, Sí, son los reales y los complejos. perfecto. Bien. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué vale la pena hacer? Vale, sí, sí está bueno. Para después. No sé, yo iría a arrancar con el 2 o algo medio tranqui. El 1 está bueno. Vamos a hacer el 1 y yo lo tomo como victoria si lo hacemos. Entonces, fíjate, a ver, lo voy a copiar al. Tun, 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 tun. Entonces tengo dos espaciométricos, una función continua y una constante tal que la distancia de fx a fy es mayor o igual que c por la distancia de x. Entonces hay que ver que f lleva subespacios completos en subespacios completos.
concluir que F es cerrada. ¿Cómo pueden hacer esto? Perdón, ¿qué ejercicio es? El 1. El 1. Ah, bien, bien, bien. Tengo dos espacios métricos y quiero ver que tengo. Si yo tengo un subconjunto que es completo con la métrica de M, entonces mando un completo en un completo. Yo te diría que tipo reemplaces esos X, Y por términos de una sucesión de Cauchy. Exacto. Asumas que tipo converge tipo en el primer espacio y luego en el segundo, tipo, ver qué pasa. Exacto. Este criterio es súper útil. Es súper útil. Cuando hacen análisis funcional y esas cosas. Pero la cuestión es la siguiente. O sea, suponete que hay que ver que manda sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy. ¿Ok? Porque entonces, ¿cómo haces, digamos? Parto de un espacio que es completo. Entonces agarro un punto, agarro una sucesión de Cauchy. Sé que f de la sucesión va a tender a f del punto. Entonces, si yo veo que f de xn también es de Cauchy, va a converger a algo, que ese algo va a ser f de x. En particular, va a estar en la imagen de tu espacio completo. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, basta ver que mando. No estamos viendo, tipo, si estás escribiendo algo en el pizarrón, no estamos viendo. Eso. ¿No están viendo? No, al menos yo no estoy viendo. Yo me estoy autoviendo, pero a ver, ¿nadie me ve? Yo, o sea, yo veo el práctico si estás Por escribiendo eso, yo veo el algo, no sé. práctico. Estoy haciendo chirimbolo. ¿Ahí? O capaz, no sé, se ve chiquitito. No, no estoy viendo, no. Nada. Voy a compartir de nuevo, entonces. Hice un firulete Sí, gigante. quedó colgado en el práctico. O sea, Está. en la hoja del práctico, pero está. Sí, sí, lo único que se ve es el práctico. Voy. Bueno, está bien. Ahí. Basta ver que mando Cauchy en Cauchy, ¿eso lo ven? Acá. No, por alguna razón no se ve. ¿No se ve todavía? No. A ver, voy a. O sea, igual a mí o sea, no me pareció como que dejaste de compartir pantalla. Ahora recién. Ahora parece que dejaste de compartir. Voy a entrar de nuevo. Tun. Ahora ¿Sí? sí. Ahí va. Ahora sí. Bueno. Ahí va, sí. Entonces, basta ver que mando Cauchy en Cauchy por lo que vimos, ¿no? Pero ahora fíjate, tomate xn de Cauchy. Entonces, por esta condición tenés que la distancia de f de xn, f de in, va a ser... Pará. Va a ser mayor o igual que la constante. Está, ok. A ver, tengo que usar continuidad, capaz. Sí, tengo No que usar sé. continuidad. Hagamos esto. Tienen... sí, está bien. Fíjate, epsilon manda Cauchy en Cauchy. Ahí va. ¿Podrías hacerle un poco de zoom? Sí, lo voy a poner en otra página más, tío. Así queda mejor. Take a screenshot. Sí, hay que usar continuidad. No. Vamos a hacerlo.
Entonces pego. Entonces fíjate. Está. Mando Koji en Koji. Entonces, sea epsilon, arranco así, sea epsilon. No sé. Ah, bueno. Capaz que tengo... A ver, bueno. Mando... O sea, no se tiene que la F Sí. es uniformemente continua, no. O sí. No No, necesariamente. necesitaría una cota para arriba para tener continuo uniforme. Porque acá, fíjate, si tuvieras esto, sí. Porque te tomás que epsilon es tipo... Tu delta es epsilon sobre c, si quieres. Entonces, si distancia de x y están a menos de delta y epsilon es delta sobre c, esto te queda menos de epsilon. Claro, si vale la Ahí igualdad, va, sí. Ahí va. claro. Pero tenemos el otro lado. Entonces, a ver, igual debe, a ver. Tomate xn de Cauchy en un subespacio completo x con xn tendiendo a n a x. ¿Ok? Ahora, a ver. Y yo quiero ver que f de xn... F de xn tiende Perdón, a f de x. serían... Sí, x es un subespacio Es un completo. subespacio de M. Subespacio de M, ahí va. De Ahí va. M completo. O sea que toda sucesión de Cauchy ahí. Fíjate que haya un subespacio M completo no implica que M sea completo. M puede no ser Claro. completo. O sea, fíjate R por Q, por ejemplo. ¿Okay? R por Q con la métrica usual. Tenés que tiene subespacios completos, que son tipo R por puntos, pero R por Q no es completo. ¿Okay? Este es un ejemplo de... No, perdón, quería acotar eso nomás, que no necesariamente... nada, tenés eso. Entonces, f de xn... Tiende a f de x. Tiende a f de x. Si esto lo tenés por continuidad. Ah, pará, pero ¿qué quiero ver? Quiero ver que f llega a completos en completos. O sea, eso iba a decir, porque no bastaría con comprobar que manda de Cauchy en Cauchy. Si M y N no son completos. ¿O sí? O sea, bastaría probar que se manda de Cauchy en Cauchy si M y N fueran completos, pero no lo son. Estamos suponiendo que no lo son. ¿O sí? Sí, no, lo que pasa es que me estoy restringiendo a subespacios completos, digamos. Esta es la cuestión. Es que Claro. Ahí va. quiero ver que si X contenido en M es completo. Igual, habiendo probado eso, ¿no? Habiéndote restringido a un subespacio completo, después, ¿cómo pasas a los M y N tal cual? Ah, ya sé, perdón. Sí. Fíjate, quiero ver esto. Estaba mal lo que estaba diciendo. ¿Okay? Sí. Tengo X, un subespacio que es completo. Quiero ver que f de x es completo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar una sucesión de Cauchy en f de x y ver que converge. Y ver que converge. Ahí va. Tomo sucesión. Perdonen, se me chispoteó. Cauchy en f de x y ver que converge a un punto de f de x. ¿Ok? Pero entonces,
tomate IN en f de x de Cauchy. ¿No? Pero entonces, como estás en f de x, IN es f de xn para ciertos xn, ¿no? ¿Ok? Pero entonces, sí. tenés que la distancia de f de xn, f de xm, para n y n distintos, como in es de Cauchy, esto es menor que epsilon si n y m es mayor o igual que un n0. ¿No? Porque me tomé in para hacer de Cauchy. Pero esto es mayor o igual que c por la distancia de xn, xn. Pero entonces yo lo que digo es que xn es de Cauchy. Claro, porque ahí la distancia sería menor que epsilon sobre c. Claro, para epsilon sobre c. Exacto. Y como c está fijo, no, me tomo epsilon. Si te tomás tipo c por epsilon acá, este n0 te sirve para la definición de ser Cauchy de xn y xm. ¿Ok? Pero entonces, xn tiende a un x. Y por continuidad, f de xn, que es n, tiende a f de x, que está en f de x. Entonces, toda sucesión de Cauchy converge a un punto de f de x. ¿Ok? Si quieren, ya se me pasó la hora. La clase que viene repasamos esto, pero digamos, hicimos la parte más dura, digamos. Perdonen que al principio se me chipoteó un poco. ¿Ok? Si tienen dudas, las hacemos, pero si no, los dejo libres. Si no, váyanse, tranquilos. Bueno, profe, nos vemos Nos en otro vemos. momento. Nos vemos. Chao. Chau, chis. Chau. Chau, chau.